La figura en la oscuridad avanzaba con lentitud, pero con una presencia tan poderosa que hacía que el aire se volviera denso, pesado, como si cada respiración fuera un desafío. Tomás se quedó paralizado, mirando aquellos ojos vacíos que lo observaban con una intensidad indescriptible. La luz que lo rodeaba se tornaba fría, helada, y la sensación de desesperación lo envolvía cada vez más. No puede ser, pensó, su mente luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Quién o qué eres? La figura no respondió. Continuaba avanzando sin prisa, pero con una certeza aterradora. Cada paso que daba parecía resonar en los rincones más profundos de su mente. No era solo el sonido de sus pasos, era el sonido de sus propios miedos, de sus propios arrepentimientos, de todo lo que había tratado de ignorar durante años. Tomás podía sentirlo en lo más profundo de su ser. ¿Por qué no hablas? ¿Qué quieres de mí? La voz de Tomás salió quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. No podía moverse, no podía huir. Estaba atrapado. La figura no necesitaba hablar para hacerle entender que su destino ya estaba sellado. ¿De qué sirve luchar ahora? ¿De qué sirve seguir? De nada, Tomás. La voz de la figura era suave pero cargada de una oscuridad tan profunda que hizo que el suelo bajo sus pies temblara. Ya has llegado tan lejos, pero aún no has entendido lo que se requiere para salir de aquí. Tomás respiró con dificultad, tratando de aferrarse a algún tipo de razón, a algo que pudiera comprender. Estaba atrapado en ese lugar, en ese juego macabro, pero había algo en el tono de la figura que lo hacía pensar que no estaba perdido aún. ¿Qué necesitas de mí?, susurró. La figura se detuvo justo frente a él, y por primera vez la sombra que la envolvía se disipó un poco. En ese instante Tomás pudo ver algo más claro, algo que nunca había imaginado. La figura no era completamente una sombra. Sus ojos vacíos se reflejaban en el espacio, pero también en el interior de Tomás. Era como si la figura estuviera hecha de sus propios miedos, de sus arrepentimientos, de todas las veces que se había sentido inútil, pequeño, culpable. Esa presencia lo invadía, como si todo lo que había hecho o dejado de hacer estuvieran a punto de consumirlo. Lo que se requiere, Tomás, continuó la figura, es tu alma. La has estado jugando desde el momento en que aceptaste el desafío. Y ahora en esta última jugada, lo que debes sacrificar es lo más valioso que tienes. Ya no queda tiempo para las dudas. El aire alrededor de Tomás se llenó de un frío paralizante. Recordó el dolor de la muerte de su hermano, la manera en que había huido de las consecuencias de su propio miedo. Recordó las veces que se apartó de los demás, las decisiones egoístas que lo habían llevado a vivir una vida solitaria, aislada. ¿Había realmente estado huyendo de su propio destino? ¿O simplemente había estado negándose a enfrentar lo que había hecho? No, no es cierto. Yo no elegí esto. Tomás gritó, sus palabras resonando con desesperación. No quería que las cosas salieran así. Nunca quise que esto pasara. Pero lo hiciste, Tomás. La figura se acercó más, su rostro ahora apenas a unos centímetros de él. No se trata de lo que querías, se trata de lo que has hecho, y ahora tendrás que aceptar las consecuencias. Tomás respiraba con dificultad. El aire denso lo envolvía, como si no pudiera tomar suficiente oxígeno. Las imágenes de su vida se apoderaron de su mente, como una película que no podía parar. Los momentos felices, los errores, las pérdidas, todo se mezclaba en una vorágine de recuerdos, como si cada uno de ellos estuviera exigiendo justicia. No sé si puedo hacerlo, murmuró con la voz temblorosa. No sé si soy capaz de aceptar todo lo que he hecho. La figura, sin mover un músculo, lo observó. Eso es lo que te define, Tomás. Tu incapacidad para aceptar lo que eres.
para enfrentarte a tu pasado. Los recuerdos de su madre, de su hermano, de su vida antes de este juego, lo asfixiaban. No quiero ser esto. No quiero ser esta sombra de lo que fui, gritó luchando contra la presión interna. No quiero quedarme aquí para siempre. Pero las palabras no parecían alcanzar. La figura lo miraba, sin ninguna emoción en su rostro. Tomás sintió el peso de su culpa caer sobre él como una ola, arrastrándolo hacia la oscuridad. No puedo seguir cargando esto, lloró, sus ojos llenos de desesperación. Pero lo harás, Tomás, dijo la figura, su voz suave pero inquebrantable. El sacrificio siempre ha sido la única forma de escapar, y ahora es tu turno. La figura levantó su mano, y de repente, el suelo comenzó a temblar. Las paredes que lo rodeaban parecían derrumbarse, y el aire se llenó de un estruendo ensordecedor. La oscuridad lo envolvía de nuevo, pero esta vez no había ni una luz que lo guiara. La puerta está cerrada, Tomás, susurró la figura, su voz impregnada con una especie de triunfo sombrío. Lo que queda ahora es lo último que puedes hacer. Vas a seguir huyendo. La figura lo miró con una mezcla de lástima y certeza. O finalmente vas a enfrentar tu sacrificio. Tomás, incapaz de mover un solo músculo, se sentó de rodillas en el suelo. Las paredes continuaban cerrándose, las voces se elevaban a su alrededor como un coro de condena. No puedo, no sé si soy capaz, dijo, su voz quebrada. Esto es demasiado. No puedo perder todo, no puedo sacrificarme de esta manera. La figura se acercó aún más, tocando suavemente su rostro, lo que provocó que Tomás temblara de terror. ¿Realmente crees que no puedes, Tomás? Todo lo que has hecho te ha llevado hasta aquí, y ahora te enfrentas a la última jugada. No hay vuelta atrás. El tiempo parecía detenerse. Tomás sintió la presencia de la figura más cerca que nunca. Las sombras lo envolvían y él sabía que no podía escapar de ellas. No hay salida, murmuró, apenas capaz de pronunciar la frase. Number, la figura, respondió, y las palabras se sintieron como un golpe en su pecho. No hay salida, Tomás, solo sacrificio. Tomás miró a su alrededor, pero la oscuridad no cedía. La única luz era la pequeña puerta al fondo, la que parecía prometer respuestas, pero a la vez parecía ser el fin. ¿Qué hay más allá de esa puerta?, preguntó, sintiendo que su voz era apenas un susurro. La figura levantó la mano, señalando la puerta. Lo que hay más allá, Tomás, es la última oportunidad, no solo para ti, sino para todo lo que has dejado atrás. Lo que buscas está más allá de lo que puedes ver, pero el precio es la única verdad que te queda. La luz de la puerta brillaba con una intensidad cegadora. Tomás estaba atrapado entre la duda y la desesperación. Cada fibra de su ser le pedía que se levantara y caminara hacia la luz, pero algo dentro de él, un temor primordial, lo mantenía en su lugar. No puedo irme, no puedo dejar todo atrás, murmuró. No quiero sacrificarme por algo que no entiendo. Pero ya lo has hecho, Tomás. La figura desapareció lentamente en las sombras, su voz resonando en su mente. Lo que no entiendes es que el sacrificio no es solo perder. El sacrificio es el acto de darlo todo, sin esperar nada a cambio. Tomás sintió una oleada de arrepentimiento. Cada error, cada oportunidad perdida, cada momento que había deseado tomar y no lo hizo, todo regresó como una avalancha. No puedo. No quiero perder lo último que me queda. No quiero perderme por completo. Con el corazón latiendo con fuerza, Tomás finalmente se levantó, con las piernas temblorosas y las manos sudorosas. Voy a abrir la puerta, susurró para sí mismo mientras daba un paso hacia ella. La puerta estaba a su alcance, tan cerca, pero la oscuridad a su alrededor parecía arrastrarlo hacia atrás.
Con cada paso, sentía que algo lo retenía, algo invisible, como si el mismo aire lo estuviera empujando hacia atrás. Pero algo en su interior lo impulsó a seguir. Con una respiración profunda, Tomás extendió la mano y tocó el pomo de la puerta. En ese instante, todo lo que había sentido hasta ahora se desvaneció. El miedo, la culpa, la desesperación, todo se desvaneció en el aire. Tomás estaba listo para enfrentar lo que fuera. «Estoy listo», murmuró mientras empujaba la puerta. Tomás extendió su mano temblorosa hacia el pomo de la puerta, su corazón latiendo con tal fuerza que parecía que se le iba a escapar del pecho. La figura oscura, la sombra que lo había perseguido, había desaparecido, pero sus palabras seguían retumbando en su mente. El sacrificio. La puerta que se abría ante él parecía contener todo lo que había estado buscando, pero también lo que más temía. La verdad. Lo que estuviera más allá de ella no era algo que pudiera controlar, pero el sentimiento de inevitabilidad lo empujaba hacia adelante. «No puedo quedarme aquí», murmuró para sí mismo, con la voz quebrada por el miedo, mientras sus dedos tocaban el frío pomo de la puerta. En ese instante una ráfaga de viento gélido lo envolvió por completo, arrancando el último vestigio de esperanza de su alma. «Voy a abrirla. No tengo otra opción». Giró el pomo y empujó la puerta. La luz que provenía del otro lado de la puerta era cegadora. En lugar de la oscuridad que lo había rodeado todo este tiempo, una luz tan pura, tan brillante, le hizo parpadear varias veces hasta que sus ojos se acostumbraron. La habitación al otro lado era completamente diferente a todo lo que había visto antes. El aire estaba cargado de una energía que no podía describir. La atmósfera parecía vibrar, como si estuviera viva. Los muros de la sala parecían ser de cristal, y la luz se reflejaba en ellos, creando miles de imágenes en movimiento. Sombras de momentos de su vida que pasaban frente a sus ojos, como si su propio pasado estuviera a punto de consumirlo. «¿Dónde estoy?», susurró mientras la sensación de desorientación lo invadía. Esto no puede ser real». De repente la figura apareció nuevamente, esta vez completamente diferente. Su rostro no era el de una sombra, sino el de alguien que Tomás conocía. Era el mismo. Tomás dio un paso atrás, el pánico comenzando a invadirlo. Su reflejo en la figura era inconfundible, pero algo en sus ojos, en la forma en que lo miraba, lo hacía sentir como si estuviera viendo a un extraño que lo conocía mejor que nadie. ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblorosa. La figura no habló. En lugar de ello, dio un paso hacia él, y Tomás vio que sus propios movimientos se replicaban exactamente, como si fuera una sombra de la que no podía escapar. Los ojos de su reflejo lo miraban fijamente con una mezcla de compasión y condena. En ese momento, algo se rompió dentro de Tomás. «¿Qué eres tú?», preguntó, su voz ahora llena de miedo. La figura siguió acercándose y Tomás sintió un escalofrío recorrer su columna. Su reflejo en los ojos de esa figura parecía estar vacío, como si no hubiera nada detrás de ellos, solo la frialdad de lo desconocido. «Soy lo que has creado, Tomás», dijo la figura finalmente, su voz un eco del pasado de Tomás. «Soy tu condena, la verdad que siempre trataste de ocultar». «No puede ser», susurró Tomás, mirando los ojos de la figura con horror. «Esto no puede ser real». La figura asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Todo lo que has hecho te ha traído aquí, Tomás. Tus miedos, tus errores, tu culpa. Todo ha sido una construcción de tu alma, una construcción que te ha llevado a esta habitación, pero aún no entiendes lo que esto significa». Tomás sintió un peso en su pecho. «No entiendo nada. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué todo esto?». La figura comenzó a caminar hacia él, sus pasos lentos pero firmes.
Porque tú lo elegiste. Desde el momento en que decidiste jugar con tu vida, tomaste un camino que no te permitiría regresar. Pero ahora, lo que tienes que entender es que este no es solo un juego. Lo que has jugado es tu propio destino. El aire comenzó a volverse denso, como si cada palabra de la figura tuviera el poder de aplastarlo. Tomás intentó retroceder, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. «No puedo hacer esto», gritó su voz llena de desesperación. «No quiero ver lo que soy, no quiero ser esto». La figura extendió una mano hacia él, tocando su rostro suavemente. La sensación fue helada, como si tocara el borde de su propia alma. «No puedes huir de ti mismo, Tomás. El juego terminó cuando aceptaste el desafío. Ahora solo queda la verdad». Tomás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «La verdad», murmuró mientras su mente intentaba asimilar las palabras. De repente, el espejo que había estado detrás de la figura comenzó a brillar. La luz se intensificó y las imágenes comenzaron a distorsionarse, como si todo lo que había sido real se estuviera desmoronando. «No quiero ver más. No quiero ver lo que me has hecho hacer». Pero la figura no se movió. «Mira». El espejo brilló de nuevo, y esta vez lo que apareció en su interior no fue la figura que lo miraba. En cambio, el reflejo mostró el rostro de su madre, de su hermano, de todos aquellos que había perdido y abandonado. Las imágenes comenzaron a volverse borrosas, pero Tomás podía ver claramente los ojos de su hermano, llenos de furia y tristeza. «¿Por qué me dejaste solo?». La imagen de su hermano le susurró, su voz distante pero llena de dolor. «¿Por qué no luchaste por mí?». Tomás sintió como si el peso de su culpa lo aplastara por completo. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras miraba los ojos de su madre, los ojos de su hermano, los ojos de todas las personas a las que había fallado. «Lo siento», gritó, pero su voz se ahogó en el aire. «No pude hacer nada. No sabía qué hacer». La imagen de su hermano desapareció y el reflejo volvió a la figura que lo miraba fijamente. «Este es el rostro del hombre que huyó, Tomás. Este es el rostro de tu sacrificio». Tomás, con las manos temblorosas, tocó el espejo, como si pudiera romperlo, como si pudiera escapar de esa pesadilla. «No quiero ser esto», gritó su voz llena de angustia. La figura que había estado observando todo asintió lentamente. «Este es el precio que has pagado. La verdad no puede ser ignorada, Tomás. La culpa, el miedo, el arrepentimiento, todo eso se ha convertido en lo que eres». «No quiero ser esto», murmuró Tomás, su voz quebrada por el dolor. «No quiero perderme en este juego». «¿No lo ves?». La figura se acercó más y la luz del espejo pareció llenar toda mi habitación. «Nunca fue un juego, fue una lección, y ahora solo queda una opción». Tomás, temblando, se giró hacia la puerta que había dejado abierta, pero esta vez no estaba más allá de él. En su lugar, una sombra oscura se extendía de la puerta, como si algo más lo estuviera esperando. «¿Qué hay ahí?», susurró, su voz llena de temor. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, dejando atrás solo un susurro. «Lo que hay allí es lo que siempre has temido. Es lo que has evitado toda tu vida. Lo que ha estado esperándote». Con el corazón latiendo en su garganta, Tomás dio un paso hacia la sombra. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, dejando atrás una sensación de frío y desesperanza. Tomás, sin poder evitarlo, dio un paso más. De repente, todo se desvaneció. La habitación desapareció y la luz se apagó. En su lugar, la oscuridad se apoderó de todo, y Tomás no pudo ver nada más. A veces lo que más tememos no es lo que está por venir, sino lo que ya hemos hecho. El sacrificio no es solo una pérdida, sino una verdad que debemos enfrentar.
Y al final, lo que descubrimos sobre nosotros mismos es lo que realmente determina nuestro destino.